Al caer la noche, prepárate, pues solo escucharás a los susurros nocturnos. Noctámbulos, sean bienvenidos. Gracias por acompañarme en un episodio más de su canal, Susurros Nocturnos. En esta ocasión les traigo una historia de mi autoría, la cual se titula Voces en la Oscuridad. Así que sin más preámbulo, vayamos a la historia. Desde pequeña Karen tuvo un oído muy sensible. Podía escuchar muchas cosas que aparentemente los demás no. Al llegar la adolescencia, esto ya no le generaba ningún conflicto. Había aceptado que ella era diferente y de cierto modo le hacía sentir especial. Cuando cumplió 23 años, comenzó su martirio. Una noche antes de ir a dormir, escuchó la voz de un niño pequeño. Lo extraño era que en la pensión para estudiantes donde vivía no había niños. Le pareció muy raro, pero no hizo caso. Al fin y al cabo, la explicación lógica siempre era la más acertada. Pasaron algunos días y no se volvió a repetir algo similar. Hasta 3 meses después, cuando en una reunión de amigos, una voz ronca le llamó por su nombre. Era más que claro que no había nadie que pudiera escucharla. Trató de ignorar lo sucedido, pero llegó el momento en que fue incómodo. Esa noche decidió quedarse en la casa de la amiga, pues le dio miedo. Para la muchacha fue la noche más larga que ella experimentó hasta ese entonces. Sobra decir que no pudo conciliar el sueño, y esa sería la primera de muchas. Cuando sintió que ya no aguantaba, decidió ir con su madre. Esa tarde le contó todo, desde lo que ella pasó de pequeña hasta ese día. La confesión no afectó a la madre, al contrario, pareció entenderla, incluso más de lo que Karen pudo imaginar. Fue entonces que la madre le dijo: «Hija, creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad. No eres la única que puede escuchar más allá de lo que los demás pueden. De hecho, me sorprende que no me hayas acudido a mí antes. Es algo que corre en nuestras venas, y déjame decir que esto lo puedes tomar como un don o una maldición. Mi madre la tuvo, su madre también. Esto viene ya de hace muchos años». Karen se sintió engañada y frustrada. Era algo que le había afectado desde que tenía memoria, pero aparentemente era un tema que no solo se debía hablar así porque sí. Después de una larga charla con su madre, entendió el porqué de tantas muertes de parte de las mujeres de su familia. No todas tuvieron la fuerza o valentía para sobrellevar algo así de fuerte. Después de esa revelación, la vida de la joven se volvió aún más difícil. Recordando la plática con su madre, el panorama no parecía que mejoraría. En algún punto su mamá le recalcó la importancia de no responder a las voces. Supo que dentro de todas, hay algunas que sus intenciones son malvadas. Que si le seguía la corriente, ella podría darle entrada a un mundo más oscuro del que ya de por sí vivían. Las voces no pararon, al contrario, algunas otras se unían día a día, y por supuesto pronto identificó a aquellas que tenían malicia. Sin embargo, llegó una ocasión en la que sin querer respondió al llamado de una de esas voces. Desde el inicio se presentó como un pequeño niño, el cual tuvo una vida difícil, que solo quería hablar porque nunca tuvo amiguitos. Le aseguró que ella era la primera persona que le hace sentir seguro y que él estaba muy agradecido por escucharlo. Le dijo que donde estaba siempre era de noche y que eso le asustaba demasiado. Karen se compadeció del pobre niñito. Después de unos cuantos días, las voces que siempre estaban ahí comenzaron a desaparecer, aunque muchas, antes de hacerlo, le advertían que dejara de hablar con el niño, al cual llamaban la sombra. En cambio, Karen pensó que solo eran celos por el trato especial que recibió al pequeño. Una noche, mientras la muchacha se arreglaba para dormir, la ventana de su cuarto se abrió. Un aire entró en su recámara y, como por arte de magia, las pocas voces que aún la acompañaban quedaron en silencio. En un instante, llegó y se quedó ahí. Ese incidente la dejó con una sensación de angustia. Parecía como si algo en su pecho se hubiera sido arrancado a la fuerza. Trató de no pensar más en ello y se metió a la cama. Después de unas cuantas horas sin poder dormir, su cansancio llegó. Los párpados estaban pesados y cerró los ojos. Apenas estaba quedándose dormida cuando escuchó una voz familiar. Era el niño. Karen abrió los ojos, pues sintió algo muy pesado en su pecho. Quiso moverse y no pudo. Su cuarto siempre tenía una lámpara de noche prendida. La razón era que le generaba un poco de tranquilidad. Pero en esta ocasión deseó no poder ver. Los ojos le guiaron hacia una silueta negra sentada sobre ella. Esta no paraba de repetir: «¿Me escuchas?». Karen dio un grito desde el fondo de su alma. Al terminar, se quedó sin voz. La garganta de la joven le dolía con intensidad. La figura sobre su pecho seguía diciendo las mismas palabras, pero poco a poco comenzó a cambiar. Cada vez que hablaba, su voz era más similar a la de la joven.
hasta el punto que era exactamente igual al de ella. Así fue como su voz fue robada. Desde entonces, Karen se quedó muda y de vez en cuando, si presta atención, puede llegar a escuchar su propia voz en la oscuridad de la noche. Hasta aquí el video de esta semana. ¿Qué les pareció? Háganme saber en la caja de comentarios y nos vemos la siguiente semana con más de Susurros Nocturnos. Gracias.